Desde el 18 es cuando empieza públicamente a saberse de los contactos que tenía Hernán con el crimen organizado en Tabasco. Para esa elección, Adán Augusto invita a que Hernán Bermúdez sea su coordinador de logística, tanto para la campaña como para la elección. Y se habla, y es de lo que presuntamente es responsable, de que él se vincula, creando este grupo de la Barredora, siendo secretario, con el cártel de Jalisco Nueva Generación. El dinero que se manejaba era mucho, porque es extorsión, es huachicol y el secuestro. Pero el que no estuviera como gobernador no implica que no supiera qué estaba pasando. Claro que sabía todo, y Andrés sabía todo, por supuesto. Los dos, como lo sabe Sheinbaum. Claro. ¿Por qué lo permitió? Porque lo ayudaron desde su primer campaña. Económicamente siempre tuvo el apoyo de ellos para él en las campañas. Familia Tipical, muy buenos días. Domingo, día de Platicando con. Y hoy tengo un gusto, tengo un placer, porque estoy invitando a un hermano mío que lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo como amigo, como ser humano, como esposo, como padre, y de verdad como hermano y como un hermano especial mío. Hemos recorrido muchas historias juntos, tenemos una larga historia, y si hay alguien que yo le tengo toda la confianza y sé que sabe de política y nunca miente, sino es igual de echado para adelante, Roberto Madrazo. Robert, gracias, bienvenido. Gracias. Gracias por estar. Al contrario, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cómo bien. va todo? Ahí vamos empujando la carreta. Oye, a ver, Madrax, hay mucho que platicar. Yo conocí Tabasco cuando tú gobernabas, ahí te conocí. Ahí empezamos un proceso largo hasta la fecha. Ok. Tabasco Villa era poca madre. Sí. O sea, ahí sí no pasaba nada. Todo el mundo contento, todo el mundo feliz. López Obrador, que quería ser presidente municipal y luego gobernador, se la peló las 2 veces y armó su mini desmadre con Cedillo y también se la peló Ernesto. Pero en general estaba bien, Tabasco, Villa estaba bien. ¿Qué pasó, carajo? Hace 7 años. Sí, estaba muy bien. La verdad es que traía un buen ritmo de crecimiento. Además. El Estado. Sí. Con poco dinero. El presupuesto más alto que nosotros tuvimos fue de 14,000 millones. Nada. Nada. Hoy tienen 67,000 millones. Y no ves obra pública. No hay nada. Tú llegas al Estado desde hace 18 años y dices, llévenme a ver la última obra de este gobierno. No hay. Con presupuestos altísimos. La infraestructura que tú conociste de Villahermosa es la misma. Sí hay algo nuevo, claro que hay algo nuevo. ¿Cuál? El muelle que estaba en honor a tu papá, le quitaron el nombre. Ah, claro, eso sí. Por favor. Sí, ¿Qué nombre pusieron? No importa. Ahora fíjate que... El muelle que había más importante en Villa... ¿El malecón? En el malecón se llama en honor al papá de Roberto, don Carlos Madrazo. El come mierda de López Obrador se lo quitó. Por venganza, porque lo odia. Y el malecón Tabasco. Sí hubo obra nueva. Sí, ¿cómo no? Pero además, ¿sabes quién lo hizo? ¿Quién? Lo paga el gobierno federal. Y el que hace la obra es uno de los íntimos amigos del famoso Andy. Obvio. Y la obra no sirve. No. Siguen usando el viejo. Lo deshicieron casi el anterior para hacer todo este nuevo malecón que no está funcionando. ¿Por qué? Lo hicieron muy reducido en lugar de hacerlo amplio para que la gente camine en el malecón. Igual que el Tren Maya. Pues igual, pero además con un sobrecosto enorme. Ahora están diseñando hacer, imagínate, tú conoces bien el Estado. Sí. Ahora quieren hacer en Villahermosa
pasos a desnivel, No. cuando abajo es pura agua. ¿Pero para qué? En las avenidas, porque ya se congestionó el tránsito. Pero que hagan un segundo piso, no un desnivel. Se Es ahogan. pura agua. Por eso. ¿No? Y tuberías de petróleo Por eso. mexicanos. Seguro. En eso están pensando. Y en la principal avenida, que es el Paso Tabasco, hay unas jardineras que puso Gaudiano, Gerardo Gaudiano, Sí. cuando fue alcalde. Sí. Ahora, en lugar de eso, quieren poner el transporte público a la mitad de la calle y reducir carriles. Y hay 2 carriles por lado. Por lado, nada más. son Entonces, pocos. No, es una locura, porque no hay plan. Siguen inventando las ocurrencias, lo que cada quien se le viene en la mente. pero a ver, Nada. este gobernador May tampoco tiene idea. No, no tiene idea. ¿Él de dónde viene? No hay una visión. Él es de Comalcalco. Ajá. Ha sido alcalde 2 veces, fue diputado local y federal, y luego se lo llevó Andrés a la administración pública. Ajá. Pero no hay una visión. El Chelo Granier, Andrés Granier, Sí. no la tuvo. No. Luego llega Núñez, Sí. por el PRD, Sí. y tampoco tuvo la visión. Y luego llega Adán, y tampoco pudo construir un diseño a largo plazo. Cuando Manuel Gurría deja un proyecto que era Tabasco 2030, Don Manuel. ¿no? ¿Sí? Él deja el proyecto al 2030. Entonces, para mí fue muy fácil tomar ese proyecto, ajustarlo a los cambios que había habido, y sobre ese proyecto continuar desarrollando. ¿Y qué pasó? Pues llegó ya luego Manuel impulsa, agarra temas del mismo proyecto y luego desapareció el proyecto. Y entonces no llegamos al 2030. Y 18 años atrás, el proyecto dejó de existir. Qué Ya increíble. nadie le continuó. Agua potable, infraestructura de carreteras, de caminos, de avenidas en la ciudad de Villahermosa, de puentes de agua potable, todo estaba ahí. Yo me encontré hace como 5 o 6 meses a Dan Augusto Ajá. en un restaurante en Polanco. Me saludó muy cariñoso, que si me acordaba de los viejos tiempos de Tabasco cuando eras gobernador, que si me acuerdo de él, le dije que por supuesto que sí, hasta que luego me cayó el 20 que fue en esa época tu subsecretario de gobierno. Sí. Ok. ¿Qué carajos un priista como Adán Augusto, su papá, macro priista, que tú lo conoces desde chico al papá, cómo carajos se cambia a Morena? Mira, yo me hago la misma pregunta no solo con Adán Augusto, sino con muchos amigos que se formaron en el partido, que trabajaron para el partido y que los cargos que tuvieron, en buena medida, son cargos que obtuvieron compitiendo en el partido. Ajá. Y se van con una facilidad enorme. Pero el Andrés es el canto de la serpiente. ¿Cuál? De la sirena, el canto de la sirena que te atrae, te atrae y ¡pum! No, fíjate que algo pasó. Andrés fue Adán Augusto fue el coordinador de Manuel Andrade en la Del campaña Gordo, de gobernador. no sabía. Sí. Y yo le hice la campaña al Gordo y no me acuerdo haberlo visto. Adán coordina la campaña. Fíjate. Y luego cuando gana Manuel en la segunda elección, algo sucede. Y esa amistad se enfría. Y López Obrador lo fue jalando. Primero se fue Rosalinda, La hermana. la hermana de Adán, que ella siempre militó fuera del PRI. Y era una forma más congruente de su participación. La de Adán, pues por falta de espacios o algo sucedió ahí al término de la campaña de Manuel Andrade, y ahí rompe con el partido. Y Andrés Manuel en público ya le había dicho 1000 cosas a Adán. Y ahora es su hermano. Aún siendo senador, no diputado creo que era entonces, lo trataba mal en los actos públicos. Y ahí estaba. Muy Andrés, ¿no? Sí, muy de Andrés. Antes de llegar a lo que es el cartel de Macuspana y demás, tú, sí, bueno, tú no, pero él sí. Andrés, con el odio que te tenía, porque siempre se la peló contigo,
¿Se vengó de ti en estos 6 años o trató y se la El peló? último año. El último año. El último año. Sí, los 5 primeros años no nos tenía en el radar. O sea, yo para él empecé a existir políticamente cuando me sube a la plataforma de la presidencia. Él creo que comete un error, porque un adversario tuyo, si no le quieres dar dimensión, pues no lo traes No lo fumas. al nivel de la presidencia de la República a discutir con el presidente. No. Y él empezó a hacerlo, y entonces a mí me encantó. Claro. Y yo empecé a disfrutar el pelear con el Te presidente. conozco perfecto, ¿no? madrazo. Sí, me empecé a divertir más y bueno, él empezó a cargar la mano de presidente, pero no pasaba mayor cosa. La verdad es que no pasó a mayor cosa. Pero yo siento que los últimos 3 años empezó la guerra contra ti a través de Carlos Loret. Sí, sí. O sea, a mí no me digas la madriza que les ponía cada día a Latinos. Sí. Era dedicatoria no a Loret, sino a ti, según yo. Sí, pero a mí me daba muchas gracias. Como yo no tenía que ver nada con latinos, Pero él no sabía. y él compró la idea, entre otras, como la de un laboratorio. Ah, Yo era cierto. dueño de uno de los Lo leí, laboratorios. sí. Y entonces decía, pues no, es que Madrazo no nos daba los medicamentos. No. No. Le decía, presidente, infórmese, yo no tengo un laboratorio. Y luego decía, las casas en Miami. No, pues Es no un- tengo. es tengo un una. departamento. Sí, sí, no más, ¿no? Y total lo Y hacíamos. de hecho, como de 250 metros tampoco es. Es un pequeño Sí, departamento. sí, sí. Sí, y que se compró por la necesidad de salud de Isabel. De Isabel, Sí, claro. pero me daba mucha gracia, porque sí se enganchaba con mucha facilidad. Y era eso que tú señalas, es un poco el rencor, Está cabrón. ¿no? Ese odio que él nunca superó de haber sido derrotado, él lo guarda. En el primer debate, que fue un mal debate para mí, el presidencial, Sí. él llega tarde al debate, ya cuando estábamos Calderón y yo en los atriles, para no saludar. Sí. Él no quería saludar ni a Calderón ni a Madrazo. Y así entra al debate, al segundo debate. Y bueno, pues ya Yo me acuerdo. su forma de ser, ¿no? Yo me acuerdo y lo he dicho mucho porque me vale. O sea, además, aunque te enojes, me vale más. Pero yo he dicho que yo estaba en el cuarto de guerra el día de la elección Ajá. y he dicho que yo soy testigo que te hablaron a ti de parte del PRD. Creo que fue Jesús Ortega, colaborador ahora de Atípica, en que te pidió, no, le pidió al presidente del PRI, ¿quién? Era Mariano Mariano Palacios Alcocer, que le preguntó, Mariano, ¿pueden ustedes reconocer el fraude electoral y les damos chance que haya otra elección y que Roberto sea el candidato? No sé, ¿tú te acuerdas? Sí, Y que claro. te dijo María, éramos 5 gentes, no éramos más en ese cuartito de guerra. Y le pregunta a Mariano esa pregunta y le dice a Mariano, a ver, ¿quién ganó? Y Mariano le dice, no, ganó Calderón por un chirris. Pero sí ganó Calderón, sí. Dile que México es primero, que muchas gracias, que mi madre. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, eso siempre lo platico. Sí, estaba esperando Habló muy bien de ti. que jalara, ¿no? Sí, Mariano ahí. Sí, habló muy bien de ti, muy bien de ti. Bueno, a ver, se conocen toda la vida. Yo no conozco a Audemaro, bueno, a Dan Augusto sí, a Andrés un poquito, a los hijos no tengo ni la más remota idea. Ajá. A Beatriz la vi una vez en casa de un amigo en una comida, irrelevante señora también. Ajá. ¿Cómo se forma y por qué se forma la famosa, el cartel de Macuspana? ¿Cómo ha sido tan poderoso? ¿Y Yo cómo lo- se maneja? Sí, yo lo ubico en esta incongruencia que tiene Morena en el discurso público en relación con la verdad. Sí, El discurso público es totalmente falso, es hueco, Mentiroso. no tiene su soporte.
Cuando se empezó a mencionar el tema de que Hernán Bermúdez, 2019, ya estaba encabezando grupos delictivos en Tabasco. Pausa. ¿Tenía un puesto popular Sí, bueno, en el 19 en el 2018, todavía un año antes, cuando Andrés ganó? cuando Andrés gana, unos meses después es la elección del Estado, la elección de gobernador. Sí. Y para esa elección, Adán Augusto invita a que Hernán Bermúdez sea su coordinador de logística, Ok. tanto para la campaña como para la elección. Ok. En ese tramo del 2018, en la elección, es cuando Hernán Bermúdez tiene contacto con el que le llaman el pelón de playa. El pelón de playa es un líder muy local del tráfico de drogas, el trasiego, todo esto ahí. Pero es con el que él negocia por primera vez para que no haya actos de violencia en la elección de Adán. Cuando Adán entra de gobernador, lo nombra director de la policía de investigación, Ajá. porque no lo podía meter de secretario, porque Adán continúa un tramo con el secretario que estaba. Ok. Y luego llama, Era un general secretario. era un general, Sí. y luego llama a una gente muy querida en Tabasco para que sea, pero no acepta. Y entonces mete Lo sube. a Hernán. Pero desde el 18 es cuando empieza públicamente a saberse de los contactos que tenía Hernán con el crimen organizado en Tabasco, que era Chiquitito. era ¿no? chiquitito en ese No, momento. estaban muy bien. Es correcto lo que dice, sí, eran criminales locales. Claro, claro. Y Hernán va tomando fuerza desde la dirección de investigación y luego ya como secretario de seguridad. En ese momento es cuando Hernán logra tener el contacto con los grupos criminales muy locales. Ok. Cuando pasa de la dirección de investigación, de la policía de investigación, a ser secretario, las cosas fueron cambiando. Porque se habla, y es de lo que presuntamente es responsable, de que él se vincula, creando este grupo de la Barredora, Siendo secretario. siendo secretario, con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahí es ¿Con donde qué se vincula. fin? ¿Con qué fin? Pues mira, Porque él nunca iba a ser jefe del cártel Jalisco. no, pero el dinero que se manejaba era mucho, porque es extorsión, es huachicol Huachicol. y el secuestro. Claro. Hoy los gasolineros han ¿No comenzado... vendían drogas? ¿Perdón? ¿No vendían drogas? No, posterior, Ok. ya posterior sí. Ok. Había tráfico Sí. en la droga, pero lo fuerte era eso. Ok. Imagínate que a los gasolineros llegaban con pues, el cargamento del huachicol para que lo vendieran en las gasolineras, y si no querían, pues eran amenazas, eran secuestros. Entonces, aquello se empezó a descomponer muy rápido. O sea, este güey es, ¿cómo se llama? Hernán Bermúdez, Sí, ¿cómo? Hernán, Hernán. Este como secretario le mandaba recados a los dueños de la gasolinera de Villa, sobre todo, y decir, o le compran a mi amigo Juan Francisco o se joden. ¿sí? En todo el estado, en todo el estado. Y lo que se dice es que Negociazo. negociazo. Bueno, el negocio nacional, porque López Obrador empieza a defender a Adán públicamente y a Hernán. En el 2021, cuando viene aquel hackeo de Guacamaya Leaks, en el 2021 aparece en los documentos de inteligencia de la Sedena, aparece Hernán como un objetivo de seguimiento por parte del Estado y particularmente de la Defensa Nacional. Posteriormente, en el 22, creo que fue octubre, no, marzo creo, principios de año, en una mañanera de Andrés Manuel, él defiende a Hernán y dice que son... ¿Pero de qué lo acusaban? Ya empezaba que muy empezaba, fuerte. porque, Ya empezaba. porque se conocieron Lo de la los documentos de Guacamaya Leaks, Ah, ok. cuando ya. hackea Sí, a me la acuerdo, Sedena. me acuerdo. Y ahí aparece todo lo de Hernán.
y le preguntan sobre eso en una mañanera. Y él dice que son calumnias, que son mentiras. Es un gran secretario, Sí, maestro. que ha puesto orden, 22. Y ya lo traían desde el 19. Y luego en el 23, cuando va a finales del 23... Ya no está Adán Augusto. Adán ya se había venido como al secretario, sí. Lo cual desmiente la afirmación de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué dijo? La presidenta Sheinbaum afirma de que fue Adán el que solicita en el Gabinete de Seguridad la renuncia No es cierto. de Hernán. Eso no pasó, No. porque Hernán tenía 6 meses en que ya había estado gobernando el capitán Carlos Merino, que era el gobernador que entró en lugar de Adán Augusto. Sí. Y ya no estaba Adán, pero el que no estuviera como gobernador no implica que no supiera qué estaba pasando. Claro que sabía todo, y Andrés sabía todo, por supuesto. Los dos, como lo sabe Sheinbaum. Claro. ¿No? Claro. Sheinbaum trata de revolver el tema haciendo que la gente piense que efectivamente Adán fue en buena onda el que pide la renuncia de Hernán Bermúdez. Primero, nadie le pidió la renuncia. Él renunció. Sí. Y la segunda, esto pasa porque López Obrador va de gira a Tabasco un día después de que había habido una violencia generalizada en todo el estado. Motines en las cárceles de diferentes municipios, autos que bloqueaban las carreteras, autos quemados, autobuses incendiados en Tabasco. Entonces, bueno, la gente estaba verdaderamente enojada. Llega López Obrador un día después, 23 de diciembre, me parece, porque de ahí se va a la Navidad y al fin de año a Palenque, y luego regresa a Tabasco a ver el malecón y otras cosas que iba a ver. Pero ya aquello era un incendio completo. Y en principios de enero, Hernán presenta la renuncia. Adán no se la pide, pues ya era el secretario. Le valía madre, era claro. Ahora, si tú eres el secretario de Gobernación, ¿crees que no tienes esa información? Toda. O si eres el gobernador, que no sepas qué hace tu secretario de Seguridad Pública. Por favor. Me cuesta mucho trabajo. Y si eres jefe de Adán Augusto, también sabes lo que hace. Claro. También sabes. El ejército o el CISEN seguro le informaron. Seguro. Que no jodan. El centro de inteligencia que tenía Audomoro Martínez en general, seguro le informó. Pero a ver, dime una cosa. ¿Por qué defienden a todos los malos de la película Los Morenos? ¿Por qué? ¿Para que no llegue con Andrés? ¿Que no llegue hasta Andrés? Sí, porque es un poco esa situación que te comentaba de que ellos hablan, no van a traicionar, no van a robar, etcétera, ¿no? Cosas que han hecho. Claro. ¿No? Que en el discurso simplemente lo tratan de mencionar, pero suena muy hueco, porque lo han hecho todo eso. ¿Qué es lo que les pasa? Ese manto protector que empezó a dar Andrés Manuel a los más corruptos, los menos viables a tener una candidatura a lo que quisieras, porque eran de muy mal prestigio en sus estados, él los tomaba y los limpiaba de todos los males y corruptelas que habían tenido y los metía en Morena. Y entonces... Y los perdonaba. Los perdonaba, no los perseguía. Ahí tienes a Quirino Ordaz, sí, ¿no? Que dejas Cállate, Sinaloa no me hecho recuerdes pedazos, y luego Claudia Pavlovich, que ahora es embajador en Panamá, sí, igual, y luego el de Hidalgo. ¿Qué tal ese que está en Noruega? Sí, no mames. Se van todos, sí, pero se van con la cola larga por toda la corrupción que hubo, pero diciendo no nos va a pasar nada, la impunidad. Esto que hablan de que no van a haber impunidad y que los van... Son puros cuentos. Han protegido a todos, diputados, senadores, toda la corruptela que trae cada uno de ellos, la han protegido. ¿A cambio de qué? De que no escale el tema. Porque si el tema escala, el responsable realmente es lo que... El único responsable es Andrés. ¿Es él? El único. Mira, hace 2 semanas tuvimos un programa, La Reconstrucción, y lo tuvimos con Ángel Gurría
con Paco Torres Landa Ajá. e invitamos a Ramsés Pech, que lo conoces perfecto. Él es el experto de energía en atípicas. Sabe muchísimo. Madrax, no mames. Resumen. 28,000 millones de dólares se chingó el gobierno federal a la vista de todos y con permiso de Andrés. O sea, si quieres ver, y usted también vean el programa de hace 2 semanas en la reconstrucción y ahí se explican al detalle. Andrés Manuel se chingó 28,000 millones de dólares. No mames, ¿dónde los guardas? Digo, entiendo que los distribuyes y los repartes, todo lo entiendo. A lo mejor le quedaron 11,000 millones de dólares, que todos los pones en vector. No, imagina, el negocio del huachicol, que estuvo durante 4 años en el gobierno de López Obrador, te deja, de acuerdo a los cálculos de los que han estudiado el tema, te deja 1,000 millones por día De pesos. de pesos. Es decir, Wow. 365,000 millones Al año. Por 4 años que tuvieron el manejo. 1.2 billones de pesos. Billones. Bueno, te adelanto también, tienes razón. El presupuesto total del gobierno federal son 9 billones de pesos. El huachicol que se han chingado ha sido 1,500 millones de esos 9,000 millones. Sin impuestos, Madrax. Sí. Bueno, ¡No mames! en esta feria de los números, la famosa refinería de Dos Bocas. Que según Ángel, ya son 5 bocas. Sí. Sí. Yo cuando escucho a Pech, mucho porque conoce Pech, conoce muy bien. Mucho. 340,000 litros iba a producir por día. Sí. Ha estado entre 11,000 y 100,000 litros por día. Muy lejos de los 340,000 que debería de haber. Todavía no produce 100,000. no. Hoy todavía no produce No 100,000. llega. Mira, No llega. Y además el crudo tiene agua y tiene sal. además, Y me no lo hay ducto. platicaste. Y Me no hay lo ducto. platicaste. Que a donde está Dos Bocas es totalmente mar. Sí. Y se hunde facilísimo. Sí. Ya se ha hundido varias veces. Sí. Bueno, esa zona era productora de ostión, Sí, me dijo. la más famosa. Ah, no me digas. Sí. El ostión de Tabasco se traía a la Ciudad de México, entre otros mercados. Tenía mucha aceptación. Bueno, todo eso, todo ese zona lagunar con los ríos interiores, era producción de el camarón pequeño y el ostión. Bueno, todo se echó a perder. Claro. Hoy esa gente no tiene empleo. Claro. Y el municipio es paraíso. Así se Ese llama. paraíso se acabó, ¿no? Se acabó. Hoy gobierna Movimiento Ciudadano, ahí en Paraíso. Y es lo mismo. Que gobiernas. No han podido avanzar, No. ¿no? Bueno, sigamos. Digamos, don A ver. Yo tengo una teoría. Ajá. Y coincide muchos comentaristas y atípicas. Hablas del fentanilo, que dice López Obrador que ya se había acabado porque México no produce fentanilo. Titina le demuestra que producen fentanilo hasta el culo. Ok. Pero según López Obrador, no hay fentanilo. No hay huachicol, según López Obrador. Ajá. Y la corrupción más grande de la historia del mundo mundial, Sí. se la chingaron estos. Sí. Luego que se vive poca madre en Sinaloa, en Sonora y en Tamaulipas. Sí. Y se matan mínimo 6 muertes al día en Culiacán. Mínimo. Ok. Que ahora sí ya vamos a agarrar a los malos. Vamos a agarrar a los malos. ¿Es un cartel Morena? Sí, ¿no? Sí, yo sí creo, porque No es partido, no es movimiento. es un movimiento. Pero es un cartel. No tiene la vida institucional de un partido.
No. Es un movimiento con muchas confrontaciones, con liderazgos decadentes que han venido a la baja y en muchos estados dependiendo del narcotráfico. 2021, te acordarás, toda la costa del Pacífico. Toda. La barrieron. Con el apoyo del narcotráfico. Sí, sí. Tamaulipas, con el apoyo del narcotráfico. Sí, señor. Sergio Carmona aparece en escena y es el que vincula junto con Mario Delgado al gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas con el gobernador Rocha. En Sinaloa. Y eso no lo decimos nosotros, No. Eso está en los documentos que tiene Estados Unidos, está documentado, ahí está. Pero además siguen negándolo, cosas que son evidentes. Yo lo entiendo, o sea, ¿cuál es la razón de una mañanera? Es muy fácil, esconder la realidad de México, para eso es la mañanera. Sí. O sea, México es un Shangri-La y lo que dice Atypical y Latinos y los demás es una mamada de mentiras. Sí. Ok, sí. Es esconder eso, te lo compro. Para eso les pagan, para mentir y engañar y decir que México es poca madre. Sí. ¿Qué crees que pase basado en la madriza que el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano les pusieron a Morena en Durango y en Veracruz? Que el PRI recuperó la mitad de municipios que había perdido, ya los recuperó. Sí. Que Morena perdió no sé cuántos municipios que le pusieron una madriza de horror. Y bueno, y quedó en tercer lugar en Durango, donde Andy se la pasó toda la elección. Que es un pendejo, pero bueno, esa es otra conversación. ¿Cuál es el entorno político para 2 años? Incluyendo Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es? Es que Estados Unidos tiene razón en traerlo a la conversación, porque no podemos visualizar a largo plazo sin considerar a Estados Unidos. Yo no me atrevería a dar un pronóstico tan largo por Trump, porque es muy cambiante. Entonces, no sabes cómo va a estar Trump en unos meses, pero lo que estamos viendo es que el gobierno federal sí está combatiendo a los narcos, sí los persigue, sí les cierra los laboratorios, sí encarcela dirigentes del narcotráfico, pero se queda hasta ahí, ¿no? Y dices, bueno, ok, ¿y qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo que va a seguir? Porque se sigue mencionando del financiamiento del narco a Morena en diferentes estados, vienen 17 elecciones el año que entra, entonces no va a ser, el 27 no va a ser fácil. Yo no veo una transición tranquila. Yo tampoco. No la veo, porque por un lado está Morena, que ha tomado todo el poder, que ha lastimado a la democracia, porque en una democracia, tú sabes, no se concentra el poder, sino que hay un equilibrio de poderes, en donde había un poder judicial autónomo, hoy ya no lo es, en donde tenías un instituto electoral autónomo, hoy tampoco lo es, con la señora Tadei. No. El tribunal electoral ya no es autónomo, el poder ejecutivo pertenece a un solo partido, y se les olvida que hubo 46% que no votó por ellos. Y nos necesitamos tú, yo y millones más. Y terminamos en 24. Claro, nos fueron quitando votos, la mitad. Le dan una sobrerepresentación a Morena en el Congreso que no la tuvo, voto por voto no la tuvo, pero sin embargo se la dan. Y eso los hace sentir que concentrando el poder van a poder gobernar. En temas tan delicados como la ley de amparo, la ley electoral, que se van a discutir. Y ya dijo la presidenta Sheinbaum, yo voy a convocar al pueblo. Que es una mamada. ¿No? Claro. ¿No? Es como lo del aeropuerto. Cuando Andrés Manuel dijo, a mano alzada, que el pueblo vote si quiere o no quiere el aeropuerto. Y nos costó un dineral. ¿Sabes quién es el pueblo? Su cojín y su marido. Oye, ¿qué te parece si nos chingamos? Puta, buenísimo, vieja, llégale por ahí. Ya está, la consulta. Sí. No hay respeto por las oposiciones. Entonces, esa concentración de poder, la falta de respeto a las oposiciones
el poco crecimiento de los partidos políticos opositores, Sí. ¿a dónde lleva mi reflexión? A que sí va a surgir uno o dos partidos nuevos. Sí. Yo sí creo que van a lograr, por más que el Estado lo quiera impedir, por más que Taddei se esfuerce y el gobierno Y decir mismo que falta también, una coma. porque van a apoyar ellos la creación del partido de Pedro Aces, Sí, que es de ellos. Sí. Van a apoyar el partido de Hugo Eric, ¿no? Lo que era Encuentro Social. Ah, cierto, cierto. Entonces, Ese es el yerno de Elvester, ¿no? Creo. no, El de- ese era Fernando González, Ajá. que tenían lo del partido Redes Ciudadanas. Sí, ok. No, este es de Morelos, él es originario de Morelos, y Hugo Eric es el presidente de la comisión que va a ver el desafuero de los que están en su lista, sí. entre ellos Alito. Sí, ¿No? sí. Y a cambio de empujarlo de Alito, él lo que quiere es que le paguen con su nuevo partido, Claro. porque perdieron el registro. Sí. Entonces no sé a ellos, pero los va a apoyar el Estado. Sin embargo, fuera de lo que es el empuje oficialista, yo creo que van a ser otros dos partidos. ¿Cuáles creo que están empujando muy duro? Bueno, desde luego veo a Ulises Ruiz empujando Sí. muy duro con Va bien. México Nuevo. Veo a Guadalupe. Guadalupe trabajando fuerte a Costa Naranjo para el partido. Pero hay dos partidos que pudieran nacer en la derecha. Ajá. Uno es el Partido Republicano, Sí, ¿verdad? Que se está medio moviendo. Verástegui, Sí, con impulsado Verástegui. por Con la, Verástegui. ¿Sabes que es vecino nuestro? A 2 casas. No Sí, sabía. sí, sí. Y él está encabezando ahí con otros grupos, Sí, ¿no? sí. Con los que representan el Partido Republicano. De derecha, sí. Aquí en la derecha. Y este movimiento que ha empezado a generar Ricardo Salinas para tener una alternativa en la MAC. derecha, El MAC. Ajá. Pero él dijo que no va a ser partido, ¿no? No ha yo definido, estuve, sí, yo exacto. estuve Exacto. en la presentación en Azteca. Ajá. No es el objetivo un partido, sino una organización. ok, Ya no les da tiempo de partido. ok. Y esa organización será una organización, me imagino yo, política, ¿no? Civil, Ah, civil. civil. De todo, ya lo creo. Ok. Sí, va a haber de todo. Bueno, cualquier forma Pero ayudará. es una organización. Ayudará a que los equilibrios Sí. se den un poco más. Y yo creo que Claudio X también va a estar un Sí. poco metido en algo que Sí, es muy sí. inquieto. Sí. Sí va a haber movimiento de la sociedad civil. Lo que pasa es que yo estoy mosqueado con lo que le hicieron a Margarita. Margarita completó todo de sobras. Margarita Zavala y Todo, López todo. Obrador porque Calderón se lo chingó, pues él se vengó. Sí. ¿No? Fue una injusticia Sí. lo que hicieron con el partido con Margarita. Sí, Porque absoluta. si alguien había cumplido con Ella. todo, era ella. Sí, claro. Además es nerd ella. Sí, y no, fue- todo al detalle, al detalle, al detalle. Es muy exigente con ella misma. Sí, exacto. Así es ella, sí. Entonces, sí, cumplió a la perfección. Esa fue una decisión política. Ahora, él sigue hablando de la reforma electoral. ¿Cómo queda el estatus ante esta posible nueva reforma que va a favorecer a Morena? Pero ¿cómo queda el Verde y PT? Mira, He oído comentarios qué buena pregunta. que no están muy contentos con la reforma. Es correcto. Sí, ¿verdad? Tu pregunta es muy importante porque toca esa fibra sensible Claro. de los aliados de Morena. Claro, de los chiquitos. Los aliados de Morena, PT y Verde, si no tienen plurinominales, están en un verdadero problema. Claro. Porque no hay triunfos en Volumen, territorio. claro. La mayor parte de ellos vienen por la vía de la representación proporcional. Y el otro es el financiamiento de los partidos, Sí. que también lo quiere desaparecer Pablo Gómez y la presidenta Sheinbaum. Sin financiamiento de los partidos, hay ellos partidos. estarán en aprietos, ¿no? No, pues no hay partidos. ¿No? Y Pero la democracia cuesta. claro, vamos, es mejor tener los partidos. Pero por supuesto. En 1976, tú vas a recordar que solo hubo candidato el presidente López Portillo. Lo sé. Los partidos no tuvieron candidato. No. Llegó a tal grado la preocupación en el sistema político mexicano que Reyes Heroles, desde Gobernación, impulsa con el visto bueno del presidente López Portillo
que naciera la LOPE, la Ley para Partidos Políticos y Organizaciones. En 1977 se presenta la iniciativa. Y en ese momento yo tenía la responsabilidad de diputado. En relación, mi tema principal eran los partidos políticos de oposición. Claro. Cómo iban a ser representados en la LOPE, en la nueva ley. Y nacen los famosos diputados de partido, Claro. para darle representatividad. Sí, porque no era justo que los chiquitos no hablen. No hablan. Claro. Esa es una de las grandes diferencias entre un movimiento como Morena, que llega al poder y lejos de construir, destruye, y lejos de crear instituciones, las elimina. Esa es la diferencia con el PRI. El PRI toda su vida se pasó construyendo instituciones. Sí. Y ahora Morena, no. Cuando se forma De el un PRI, plumazo. de un plumazo. Mira, la visión de Plutarco Elías Calles en el 29, Sí. del siglo pasado, en 1929, él crea un partido para serenar a los caudillos que había en los estados y crear una institución que los arropara a todos y los juntara. Eso fue el PNR. Así Partido nace. Nacional Republicano Partido De la Revolución. De la Revolución. Ahí nace. Bueno, El PRI. nace para eso. Sí. Ahora, ellos llegan al poder y totalmente lo contrario. El caudillo llegó y ya el caudillo en la presidencia destruyó todo. ¿Cuántas organizaciones sociales no vimos en 30 años construir instituciones que pudieran frenar el abuso del poder? A ver, madrazo, pero a ver, ok, qué bueno que tocas el tema. López Obrador destruye todas las instituciones que beneficiaron a todos los partidos políticos, incluyendo al PRD que él presidía. ¿Por qué? ¿Por hijo de puta? ¿Por ladrón? ¿O porque quiere que lleguemos al socialismo revolucionario de Loco de Sao Paulo, o los tres? Porque yo no logro entender que uno sea tan hijo de puta que quiera eliminar todo lo que estaba bien, Sí. que ya lo entendí porque lo hizo, pero lo que no entiendo, ¿cuál es el fin? Yo no sé al día de hoy qué chingados es la 4T. O sea, yo le he preguntado no a muchos morenistas, como a 5, en días diferentes, años diferentes, ¿qué es la puta 4T, cabrón? 5 respuestas diferentes, no tienen ni la más puta idea. Entonces, ¿por qué lo hace? O sea, quiere ser Chávez, quiere ser Castro, pero si el cabrón no es de izquierda, es de derecha. Él es más conservador que conserva Clemente Jacques. O sea, no entiendo. De verdad, Roberto, no lo entiendo. Tú lo conoces desde chico, pero Sí, ¿qué pedo en su cabeza? Y Titina. Sigamos también con Titina, ¿no? Estos 7 años, porque llevamos 7 años Sí. de movimiento de ellos, Sí. que tiene el eslogan, pero que no tiene consistencia. Es un eslogan que no representa gran cosa. Nada. ¿No? Y no lo representa porque son muy incongruentes entre lo que postulan y lo que hacen. Sí. Hay un divorcio absoluto en el discurso y la realidad. Los programas que generan los confunden con la realidad y creen que los programas es la realidad. Y no es así. Cuando tú ves los programas de Obrador, un personaje lleno de rencor, de odio, de traumas, ¿no? Sí. Sin visión, Sí. sin cultura, sin Vengativo. preparación, muy Sí, vengativo. Sí, tienes razón. No tiene una visión de Estado. Nada. Nunca No estuvo es formado. estadista, No, claro. para nada. Entonces él, lo mismo lo veías diciendo en una entrevista, aquí vamos a poner un aeropuerto. Y en un papel dibujaba el aeropuerto Felipe Ángeles. Que hoy ese aeropuerto, con una línea aérea del Estado, no despega, que está lejos, que costó mucho dinero, que los pasajeros no van porque no hay conectividad. Exacto. O que generó un tren que costó muchas veces más, 500. Y derivó 10 millones de árboles. Claro, ¿me imaginas?
todo el Tren Maya ese, el daño a los cenotes, Sí. nace por una ocurrencia, no tiene impacto ambiental. No. No hay un estudio. Ninguna de sus obras tuvo estudio de impacto ambiental. Claro. Ninguna tuvo un estudio serio, con una representación empresarial importante, nada. Son sus ocurrencias, pero son ocurrencias para destruir, no para crear. Claro. La destrucción que hizo del aeropuerto de la Ciudad de México es terrible. Sí. Es terrible. Sí lo es. Todavía no lo acabamos de pagar. Ya lo sé. Le estamos pagando a los El deudores. aeropuerto costó 430,000 millones de pesos por 12 puertas, 14 puertas que es el Chaifa. El aeropuerto que tenía 96 puertas con 3 pistas, que era el de Texcoco, costaba 330,000 millones de pesos. No es cierto, 300,000 millones de pesos, que ya estaban comprometidos, que hoy seguimos pagando. El aeropuerto Chaifa, presupuesto original 65,000 millones de pesos, costó 130,000. Le sumas los 130 más los 300 que hay que pagar por contratos no cumplidos, pinche aeropuerto de mierda, 430,000 millones de pesos. Sí. Y el dinero que pagamos del IVA de turista ¿Sí? no es El para... TUA. Sí, el TUA no es para arreglar el Benito Juárez. No. No, es para pagar la pinche deuda. Así es. Esa es la deuda que se paga con eso. Pero además de que se destruye, van creando cosas absurdas. Por ejemplo, el aeropuerto de Tulum. Hoy ya no van las líneas internacionales. Ya no. Ya no están Es yendo. cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque Se no hay quedan en Cancún, conectividad. claro. Porque aparecen ahí y no hay un taxi que los lleve a la zona hotelera. Exactamente. Y luego, ¿qué pasa con Delta y Aeroméxico? Que es muy grave. Ya lo separaron. Los separan porque no cumplimos en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad Claro. de México, con los slots que se habían comprometido. Ni Y eso que eran, hemos podido que hacer. eran de ellos. Claro, Ellos pagan cada slot. claro. Así es. Todas esas cosas son las que muestran a un López Obrador sin sentido en lo que debía hacer, ¿no? Fueron obras carísimas, un desperdicio de dinero. Hasta 25 años antes, la deuda fue llegando poco a poco a 10 billones. Con Andrés Manuel y el año de Claudia, estos Ya 7 van años, 20. llevamos 10 billones. O sea, llevamos en 20. Sí. A ver, Enrique ¿Cómo es? Peña dejó 500. O sea, Calderón, Vicente y Enrique le dejaron en caja 500,000 millones de pesos. Se los chingó en menos de un año. Te acordarás de los fideicomisos, del Fondo de Estabilización Petrolera, todos esos recursos, ese fondo que lo iban juntando y ahí guardando el dinero para emergencias, se quedó en ceros. Se lo llevó más de 300,000 millones. Bueno, las enfermedades, para irnos en el tema de la salud, que ya dice Claro. la presidenta Sheinbaum que estamos al 92 y al 95 y al 97%. Ya lo desmentimos. Pues eso lo no desmentimos es verdad. el lunes, no, el martes de esta misma semana, en el programa de Desayunando, invitamos al diputado panista Héctor Jaime Ramírez, Sabe que ese mucho. sí es un chingón, Sí, un sabe doctor. Véanlo y van a ver todas las pinches mentiras de Titina, cómo se van al caño. Nosotros sí decimos la verdad y con hechos, demostramos que todo lo que está diciendo Titina es una mentira de la chingada. Ni siquiera tienen ya el presupuesto para el próximo año, hoy. Que según Héctor Jaime se entrega en febrero del año previo para que pase no sé qué y preparen y estén listas entregadas en octubre las medicinas del año anterior. No, eso no está pasando. No. Traen un déficit en 7 años. Ahora, Y nos siguen diciendo lo mismo en cada mañanera. pero contéstame por qué. O sea, ¿por qué destruyó López Obrador? ¿Por venganza y por pendejo? Ignorancia. Absoluto. Una ignorancia total. Es un pendejo. No tiene idea. No. Ninguna idea. Cuando la megafarmacia
¿Qué tal? Bueno, Era un Liverpool. no, nada. Era un Liverpool. O sea, esos temas se fueron dando así, pero además él creía en sus mentiras. Él en sus mañaneras se envolvía en su mentira y vivía en su mentira, como le empieza a pasar al actual gobierno. Claro. Vive en su mentira, ¿no? Pues no les queda de otra. ¿No? Y salen a la calle y se encuentran con la realidad. A Titina, que viaja los fines de semana, va en aumento la rechifla y las mentadas de madre. Y los bloqueos a que no pase, hasta que escuche a los que están protestando. En un año. A ver, tú eres político de talla. Ya no, ¿eh? Ya no, pero tu historia, ¿no? Sí. Yo, al día de hoy, Roberto Madrazo Pintado, no entiendo cómo es posible que en 11 pinches meses la presidenta de México no conozca al presidente de Estados Unidos en persona. Y es tu principal socio comercial. Por eso. Y tu vecino, güey. Tu vecino. Oye, y tiene que discutir con sí, él por el eso, Tratado de Libre el Tratado de Libre Comercio. Comercio. No lo conoce. ¿Qué quiere decir? Según me dicen un amigo de Washington, puede ser, pues no, que Trump dice no la quiere conocer. Y no la va a conocer. Que le vale una chingada. Que Marco Rubio se meta con ella. Él no la quiere conocer. Mal pedo de Trump también. Sí, bueno, es un O sea, personaje sí, difícil. sí. Difícil. Pero, ¿tú te acuerdas en la historia que un presidente de México no haya conocido No, claro. en su año primero Claro que no. a su socio y vecino Era de las principal? primeras reuniones El primero, que se tenían. Era el primero. De las primeras. Si tú ganabas la elección, ibas a Estados Unidos antes de tomar protesta. Sí. Y lo mismo el gringo a México. ¿Sí? No, mira, hemos perdido nuestra estrategia en materia internacional, ¿no? Ya no es aquel México tan respetado que llegamos a tener. Para nada. México se ha desmoronado en su presencia internacional y no veo que haya un programa para levantar esto. Lo mejor que he visto es lo de Marcelo Ebrard, que dice hecho en México y vuelve a colocar la marca. Y Marcelo que viaja y viaja, viene y viene, y de la Fuente que ahí anda, pero no veo un proyecto. No aterriza nada. No hay. ¿Cuál es el proyecto de ella? Te dice, vamos a llamar a los empresarios para convocarlos en el Plan por México. No, ok, pero es inversión privada. Claro, Y la inversión privada tiene que ver con certeza. por supuesto. Y tiene que ver con la tranquilidad y la seguridad de tu inversión. La inflación sigue creciendo, inestable, Sí, sí. ¿no? Nuestro gran crecimiento es del 0.8, de acuerdo al Banco de México, en el mejor momento. Que tu amigo Carlos Alejandro Alarraqui dijo desde enero que iba a ser 0.0. Pues sí, Y yo lo dije cuando iba a 1.5 de positivo. pronóstico. ¿Ok? Sí. Dije, ni más, terminamos 0.0. no vamos a llegar Y hoy al me dígito. dijo Ángel Gurría, pues mira, las calificadoras ya andan en 0.6. Sí. Le dije, yo soy más chingón que las calificadoras porque yo sí voy al súper, yo sí voy al mercado y yo sí compro. ¿Y lo yo me doy ves? cuenta. ¿Ves el Yo precio veo. de los productos? Bueno, a todos nosotros, me incluyo, compramos, Cintia y yo, cuando vamos, 30% menos que antes. 30%. Y ves los anaqueles, están medio vacíos. Y ves poca gente. Y luego te metes al mercado sobre ruedas y dices, güey, no mames con el precio de tus pinches naranjas, estás cobrando igual que un supermercado. O Sí, sea, los tianguis son están ahora más caros. Más que antes. Bueno, antes de decirte goodbye, todavía tengo el tema del narco. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué Andrés permitió que el narco nos domine? ¿Y cuál es a corto plazo la historia del narco en México? Una vez que ya sabemos que es un cartel Morena, ya sabemos quiénes son los que están afiliados con los narcos, ya conocemos a los presidentes municipales, además de los 4 gobernadores, ya conocemos el rollo. ¿Por qué lo permitió? Porque lo ayudaron desde su primer campaña.
económicamente siempre tuvo el apoyo de ellos para él en las campañas. ¿Cómo es posible? A ver, ¿cómo te explicas que él, sin seguridad, haya transitado por todo el territorio nacional, ¿no? Y nunca tuvo ningún bloqueo, nada. Les ignoró la carretera de Baridaguato, anduvo viviendo, saludó a la mamá del Chapo, porque liberó al estaba Chapito. ahí, de Jair Ovidio, él está ahí metido. O sea, no me convence el discurso de que Andrés Manuel no tenía un vínculo y que no tenía conocimiento. Por supuesto que no. Tenía el vínculo y tenía el conocimiento. No hay duda, Carlos, de que ellos estaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que él trató de ocultar lo más que pudo esto hasta que está saliendo. Al final del día la verdad saldrá como un corcho en el agua, va a flotar esa verdad. Lo del huachicol, ¿cómo le está golpeando? A él, porque lo permitió 4 años. Ni modo que no te dieras cuenta. Madrazo se chingó 28,000 millones de dólares que yo no inventé. Están comprobados que el gobierno federal, bajo el comando de Andrés Manuel López Obrador, se chingó 28,000 millones. Andrés o sus hijos se chingaron 6,000. Sí. Que me quedo corto. Están llenos de... ¿Va a haber solución? Sí. ¿Cómo? En la medida en que podamos crear una alternativa que atraiga a la gente. Y eso no es creando un partido. Puede ser un vehículo que tú uses para poder participar. Lo que hay que crear es un proyecto. No hay un proyecto de nación. ¿Cuál es la alternativa de proyecto de nación en energía? ¿Cuál es la alternativa del proyecto de nación en la economía? Claro. El proyecto de nación alternativo en la seguridad. Gente preparada para eso hay. Tú has entrevistado Muchas. en la típica, muchos. Muchos. Sí. Gente velocísima. Cierto. Si se tuviera la idea de tener para el 27 el proyecto alternativo de nación, tendría más posibilidad de triunfar la oposición. Porque la gente no va a votar por un partido, Carlos. Hoy en día la gente va a votar por un candidato que tenga propuesta, que tenga causa. En el 30. Y que tú le creas. En el 30. En el 30, para la presidencia. El 27 pero es para los elección gobiernos local. estatales es igual. Bueno, igual sí. Igual. Claro. Tienes que crear causas. ¿Cuáles son las causas para una nueva nación? Las tienes que crear. Y sin eso no va a caminar. Porque la gente no está por los partidos. La gente está por la persona. Hoy en día va a pesar más la persona y la propuesta que el partido. Sí. Los partidos están muy desprestigiados. A ver, Cintia no me dejó dormir ayer en la noche. No sabes cómo jodió. Y me decía en el secreto, dile a Roberto de las escuelas, me está chingue. Bueno, está enfrente de mí, ya me volvió a chingar. Carlos Escuelas. Ok, Cintia, ahí te va. Entrevisté hace poco a Aurelio Nuño, una semana. Nos dejó con la boca abierta con todo lo que dijo. Luego, 2 semanas antes, entrevisté a una experta, ¿no te acuerdas, Yogi, el nombre? No me acuerdo, de Guadalajara. Un encanto, que lleva 4 años metida a fondo en el sistema educativo de México. Okay. Los 2 programas es para abrirle los ojos a todos los papás que tienen a sus hijos en escuelas públicas. No es tan mal, está de la chingada. Están lavándole el cerebro a sus hijos, les están enseñando matemáticas de la chingada, les están diciendo que no pueden decir Dios en las escuelas. Un desastre la educación. No puede ser, y es propaganda de Venezuela o de Cuba. Ya te dicen cómo está el rollo que tienes que aprender los pobres niños de escuelas públicas, cuando los pinches diputados de mierda, de Morena, PT y Verde, todos tienen a sus hijos en escuelas privadas. ¿Privadas? ¿No? Sí, privadas. Entonces les vale una chingada Claro. lo que pasa con primero los pobres. Este personaje Esto es que terrible. trajo López Obrador, a Max Cortázar, Sí. que lo trae y lo pone en la dirección para generar los contenidos de los libros en donde los niños van a aprender la historia y todo lo demás.
es lo peor que se ha visto de manipulación. Lo hizo con un venezolano. Sí, está ahí, está ahí. Tú lo lees y no hay duda de que está hecho con la intención de adoctrinar. Adoctrinar es la a palabra los niños. correcta, sí. Ahora, sin la educación no funciona lo demás. La educación Yo es digo- el eje para un desarrollo social en el país. Ese es el centro sobre el que tienes Por que trabajar. supuesto. La educación es lo que te permite que tengas una buena calidad en la salud, una buena calidad en el desarrollo económico, a partir de la educación. Y yo creo que Aurelio es de las gentes más preparadas Yo digo que sí. de este Sí, tema, ¿no? estoy seguro. Es una gente verdaderamente maravillosa como expone Sí. las ideas en el Sí. conocimiento Sí. que tiene de la problemática y de la propuesta. Sí. Aurelio había hecho una buena reforma y la tiraron a la basura, ¿no? Me acuerdo. Y es el único que ha salido a defender su propuesta. Y además, espérate, se chingó al CENTE y a la CENTE. Sí, claro. Y los ordenó. Y los maestros calificados dan clases y no se chingan. Claro. Y ya se los regresó López Obrador. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué hace esas pendejadas López Obrador? Por Y rencor. Titina también. Titina era porrista de la reforma judicial. No me chingues. Si todavía presume puta, que da pena ajena. No, Somos bueno. el ejemplo mundial. El Poder Judicial que elegimos Ya, con, que nada. con los acordeones. Acordeones que los validaron como legales. Bueno, tú hoy en día procura no meterte en problemas que lleguen a un tribunal, Ah, bueno, sí. porque el tribunal no va a ser imparcial No. para llevar un caso tuyo. Y el tribunal Ya lo sabemos. tampoco es experto. No. Amigos míos que siguen litigando te dicen no son expertos, no saben los recursos que se presentan, cómo resolverlos, los tiempos que marca la ley, no conocen. El pendejo del presidente de la Suprema Corte, ¿cómo se llama? Hugo. Ese güey. Tenía 100 asesores. Sí. Hay que ser pendejo nada más para pensar en contratar a 100 asesores. Entonces alguien le dijo, oye, güey, no seas pendejo, bájale. Le quitó 60 y tiene 40 asesores. No. Y la burra Bartres dice que la Constitución tiene 190 artículos. Hijos de su puta madre. No puede ser, madrazo. Nos ven nuevamente como un país bananero. Estamos muy mal vistos. Pero somos un gran país, Hombre, carajo. pero por supuesto. Super país. Por supuesto, chica. mira lo que quieren hacer con la ley de amparo, Sí, este poder judicial, adiós. ¿no? Es tu única defensa. Cuando todo lo demás ya no funcionó, tu única defensa como ciudadano es el amparo. Porque el amparo lo que hace, desde su creación en 1841, estamos siglo y medio adelante. Claro. Y el amparo sigue siendo el instrumento que te permite evitar el abuso de la autoridad a tu derecho. Y Y además la suspensión, como ahora la quieren, de que ya no exista. Entonces, imagínate un día aquí platicando en uno de los programas, te decía yo, ¿qué pasa, Carlos, cuando venga una máquina y empieza a tirar tu casa porque van a meter una avenida? claro, Tú vas a meter un amparo y te dice, con la novedad que ya no hay esa figura en su amparo. Yo te pongo un ya no lo ejemplo. puedo suspender. yo te pongo un ejemplo que nos los explicó en el miércoles con Ángel Gurría y con Paco Burgoa, Ajá. que vino. Es muy bueno. Paco. Gran tipazo. Muy bueno. Le dije, a ver, yo quiero saber algo. Buen abogado. Le dije, ponme de ejemplo a mí. Ajá. Titina dice, pinche a las Reki que chingue a su madre, le cierran el canal. Ok. Le digo a Paco, vamos a dos épocas. Antes de esta reforma, a la antigua. Ajá. ¿Qué hubiera pasado? Me dice, te hubieras amparado y sigues transmitiendo, Sí. aunque la presidenta, porque él no le dice Titina, te odie. Ah, ok. Le dije, y ahora te chingaste, porque primero no te amparas, segundo te cierran el canal, no puedes hablar para nada. Tercero, o sea, mientras está parado atipical, ¿quién sabe cuánto tiempo se va a llevar para que te den el amparo y en una de esas no te lo dan? Sí. Y ya te chingaste de todos modos. Sí. Ese es el ejemplo que hablaron Muy de la clarito, democracia. porque no hay Está suspensión. correcto, ¿no? Es correcto.
Es correcto lo que él dice, porque no hay una suspensión. Cuando te Exacto. den la sentencia, Ya valió más. pues bueno, todos Ya los está destruido. colaboradores Ya. perdieron su empleo, Ya. tú dejaste de tener utilidad para mantener la plataforma. ¿Cuál utilidad? No mames. Pasaron De 10 años sobrevivir, sí. y te fallaron en contra. Sí, sí. Pero además, la figura colectiva del amparo, que es muy interesante, Sí. es que si tú te amparas, si a ti te dan un amparo en la norma general, todos los demás que tienen un asunto igual al tuyo, Están amparados. gozan del amparo. Claro. Eso lo quitaron ya en su propuesta. Ahora es individual. ¿Quién puede hacer un amparo individualmente con lo costoso que es un abogado? Habla con una gente humilde. ¿Sí? Así es. ¿Cómo se va a amparar? No, va a ser muy difícil. Pero es rencor, ignorancia, Venganza, venganza. Claro. resentimiento. Hubo claro. un resentimiento social impresionante. Sí. Impresionante y la falta de un proyecto. Bueno, ¿cómo es posible que Adán Augusto, hijo de un notario, el notario, trabajó para ti? Era un tipo normal, a lo mejor le gustaba ir al country en Villa, todo el rollo, se volvió loco. O sea, ¿dónde pueden estar los valores de Adán Augusto en relación de aprobar las mierdas que aprueba? Es bien complicado tratar de definirlo porque... Él era normal. En efecto, los amigos cercanísimos de Adán Augusto te dicen que él se fue transformando. Poco a poco, fue alejándose de sus amigos, empezó a tener el gusto por los relojes caros, Sí. los presumía en la campaña, se enamoró en la campaña, perdió el piso como secretario, en fin, se transformó por el poder. Cuando el hombre no está hecho para manejar el poder con la sencillez que necesitas hacerlo, te pierde. El poder te pierde. Y Adán fue teniendo mucho poder. Y yo creo que los amigos que lo describen lo hacen con un resentimiento, con tristeza, porque ven que su amigo se cambió, se transformó por el poder y el dinero. ¿Vamos a salir adelante? Sí, yo soy muy optimista en eso. Yo creo que sí. ¿Cómo? Tenemos que seguir motivando a la población Sí. que se informe. Si la gente se informa, Y que salga a votar. va a ser madrazo. otra Y que historia. salga a votar. Sí, sí. Te quiero mucho. Igual, mi querido Carlos. Nos vemos pronto a ti, para a Cintia, seguir. a tus hijos, Yo sé, que son igual, tan igual. exitosos. Y divertidos y te quieren Sí, mucho. yo Rosario. también. Nos vemos pronto. Sí, claro. Porque pues, esta historia continuará. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Cuando menos los próximos 5 años. Familia Típica, muchas gracias. Espero que con esta plática ya estén un poco al día de lo que está pasando en la realidad en México, en este gobierno de mierda. Sigan disfrutando la programación de Atypical. Nos vemos mañana lunes a las 9 de la mañana en ¿Por qué? Con Pedro Ferriz, que va a estar aquí en vivo, no va a estar en Houston, va a estar acá. Con José Rubinstein, con Sarita Dulce, con Luis Berman y con su servilleta. Y de una vez les recuerdo, para que Dalita no me regañe, les recuerdo que este próximo viernes de 8 a 12 de la noche vamos a estar aquí en Atypical con el segundo Teletón Atypical para apoyar a nuestros amigos del Teletón para que sigan creciendo. Muy bueno. Gracias, fue un lindo programa. Te quiero, Roberto. Igual, querido Gracias. Carlos, gracias. Familia Typical, muy buenos días. El telegrama semanal que he escrito esta semana para Typical TV se las dirigí a los de Morena. Y como cada jueves les recuerdo me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus familiares y amigos. Mil gracias. Bien, vamos a el telegrama. La cabeza dice: telegrama dirigido a los de Morena y entre paréntesis, mentirosos e ineptos. Morenos asquerosos, con mucho gusto les presento las mentiras de la semana. Llevamos entregado el 94% de las medicinas.
Para este diciembre habremos entregado el 100%. Titina. La verdad es que no han entregado ni la mitad. De hecho, todavía no han ordenado los pedidos para el próximo año. Sobre todo cuando estos pedidos se tienen que realizar a partir de febrero de este año para que las farmacéuticas surtan en enero todas las medicinas. El ejercicio de pedir en febrero las medicinas es porque lleva 10 meses para atender a lo que sería la Secretaría de Salud. Segunda mentira. El almirante Ojeda fue un secretario ejemplar. No sabía nada. Él es inocente. Titina. Siguiente. Adán Augusto es un soldado fiel del movimiento. Titina. 4. La campaña del Huachicol ligada a mi gobierno es manipulada por nuestros enemigos, los medios conservadores. Titina. Siguiente. Ricardo Salinas es un ampón que le robó dinero a sus ex-socios. Titina. La realidad es que Ricardo está en un litigio contra sus ex-socios. 6. La reforma judicial es un ejemplo en el mundo. El pueblo votó libremente por sus propios jueces, magistrados y ministros. Somos un ejemplo para el mundo. Titina. La verdad, Titina, no mames. Siguiente. El Huachicol es una herencia del gobierno de Calderón. Titina. La verdad, el Huachicol creció y se consolidó en el gobierno del inepto de Andrés. 8. Lili Téllez es una traidora porque pidió ayuda a los Estados Unidos. Titina. La verdad, Lili Téllez coincidió que un trabajo conjunto México-Estados Unidos resolvería el problema más rápido. Siguiente. López Obrador, esta es muy buena. López Obrador no necesita ni monumentos ni calles a su nombre, porque Andrés Manuel ya está en el corazón de todos los mexicanos. La verdad, Titina, una pregunta. ¿Qué fumaste, hija? Y la última. López Obrador ha sido y será el mejor presidente de México. Titina. La verdad, Andrés ha sido el presidente más rata, más corrupto, más inepto y más mentiroso. Otra verdad, Titina ya le ganó en mentiras. Familia Típica, este es el telegrama de esta semana. Sigan disfrutando de nuestra programación. Bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.